inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora acompáñenme, por favor, al libro que estudiaremos, el libro de Efesios. El libro de Efesios. Y vamos al capítulo 4, por favor. Hemos iniciado el estudio de lo que es la vida cristiana. Y por supuesto, para poder entender y revisar lo que es la vida cristiana, pues podemos movernos entre las cartas del apóstol Pablo a la iglesia. Así que veamos Efesios 4, por favor, con su vista pueden seguir Efesios 4 y vamos a ver versículos 7, 8 y después voy a leer del 11 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, provee, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has injertado en el cuerpo de Cristo, en la vid verdadera. Somos una piedra viva, un ladrillo vivo en el edificio de Dios. Somos ahora de la familia en la fe. Y Señor, tú empezaste en nosotros la buena obra y te comprometes a terminarla y perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ahora, Señor, concédenos de tu gracia. Sea tu poder obrando en nuestra debilidad por tu Santo Espíritu, para que nos lleve a ver las profundas verdades que traerán vida a este cuerpo que es tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El día de ayer llegó un paciente al consultorio y esta persona que llegó al consultorio llega, lo traen dos hijos adultos
llega con su esposa también, y esta persona apenas puede mover una de sus piernas, la otra pierna sí da el paso, pero una casi es imposible, la arrastra. Un brazo está caído en el otro, con el otro se está apoyando. De hecho, ni siquiera lo paso al consultorio, ahí en la sala de espera lo siento y ahí lo consulto. El detalle es que eso pasó el día de ayer y esa misma persona el martes llegó caminando solo, sin ningún problema al consultorio. Bueno, sin ningún problema de los que estoy viendo en ese momento. O sea, llegó caminando por su propio pie, fue con su esposa únicamente, llegó por, entre comillas, a un control, revisar unos análisis, ver algunos detallitos pequeños, prácticamente no trascendentes. Pero eso fue el martes. Y el sábado de pronto su condición es tal que cuando estuve viéndolo, yo le ponía mis dedos delante de sus ojos y no podía identificar esto, que ustedes pueden decir, por supuesto que son 2 dedos, él no podía decir, y si ponía 5 tampoco, no veía nada, su vista totalmente cerrada. Fíjense nada más esto, o sea, ¿cómo puede de un día para otro, en un momento para otro, porque ni siquiera esto ocurrió en día, sino del viernes para sábado así amaneció? ¿Cómo pueden cambiar las circunstancias? ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona? Pero lo impactante, repito, es haberlo visto 3 o 4 días antes, caminar como si nada, saludar y vernos, porque es un paciente ya conocido y ver como si nada, y sin embargo ahora ver esa transformación donde un cuerpo es arrastrado prácticamente, un brazo está muerto, su vista está muerta, una pierna casi muerta. El detalle es que el Señor nos ha estado hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es un ser, es un organismo y está vivo. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Empezamos nuestro estudio acerca de la vida cristiana hace 3 domingos. Y hablamos cómo por las misericordias que hemos recibido, por ese llamado que es en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, ustedes se acuerdan en Romanos 12 que empezamos nuestro estudio diciendo, por las misericordias presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto de tu vida, el culto racional, porque ya entendiste lo que Él vino a hacer contigo. Y también nos habló de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, pero que sea conformada a Él para que entendamos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta en cualquier situación de la vida. Eso empezamos hace 2 domingos. El domingo pasado hablamos, por supuesto, Pablo inicia diciendo, yo he recibido una gracia y por esa gracia soy apóstol y soy enviado y por eso tengo una autoridad que no busqué, me fue dada, y con esa autoridad les empezó a hablar. Y vimos y nos mostró Pablo en Romanos 12 también acerca de que somos un cuerpo, un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los creyentes, no importa que tengan un día de recién nacidos en Cristo, como los que tienen 20 años en la fe o 30 años en la fe, somos todos miembros unos de los otros. Esas son las grandes verdades que vimos la semana pasada, pero también vimos que cada miembro es diferente y que cada miembro tiene diferentes dones, dádivas. Y ahora, en esta porción que se mezclan los mensajes de Pablo en Romanos, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, porque le está hablando a la misma iglesia con diferentes aspectos, pero se fijan cómo aquí empieza, en esta área que empezamos a leer, habla de que el Señor se fue, pero trajo dones y envió dones a los hombres. Y lo que quisiera ver el día de hoy acerca de la vida cristiana es la importancia que tienen esos dones, la importancia de los dones y 3 aspectos
me gustaría que revisáramos en esta porción de la Escritura. Número 1, la edificación del cuerpo de Cristo. Número 2, la unidad del cuerpo de Cristo. Y número 3, el crecimiento del cuerpo de Cristo. La edificación, la unidad y el crecimiento, que tiene que ver mucho con que Cristo es la cabeza y que además ha dado dones a los hombres. Veamos lo primero, el primer aspecto. Por supuesto, en los versículos 7, 8 y 11 nos dice la palabra en lo que acabamos de leer en Efesios 4. Dice, a cada uno de nosotros, Efesios 4, 7, se nos ha concedido la gracia. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Nunca olvidemos, amados hermanos y hermanas, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Esto no es algo nuestro, es algo que nos ha sido concedido, nos ha sido dado. Y dice a quién, a cada uno de nosotros. Pablo no está diciendo que solo hay los super cristianos, los super espirituales, los super hombres. Pablo no está diciendo que hay una super iglesia, super ungida. No, no está hablando de esto. Tal vez hayas visto algunas cosas de estas en la televisión, tal vez hayas visto en YouTube, pero estamos oyendo lo que Dios dice, no lo que el hombre ha torcido o inventado. Y aquí está diciendo que a cada uno de nosotros se nos ha concedido una gracia, un poder que se perfecciona en nuestra debilidad, algo que no es nuestro, pero que es un poder de lo alto, conforme dice a la medida del don. Y esto estuvimos viendo ya la semana pasada, que la gracia que nos ha sido dada lleva consigo dones, y vimos algunos dones la semana pasada. Si quieres revisar más la lista de dones, en 1 Corintios 12, en Romanos 4, en Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. En estos 3 capítulos vas a ver listas de dones. Ahora, no es el tema el estudiar los dones, pero tristemente en muchos lugares habrás visto que ese es el énfasis en el don. Yo quisiera hablar de mejor, ¿qué utilidad representan todos esos dones? Con la finalidad para lo cual Dios lo está enviando. ¿Por qué? Porque aquí vemos con claridad que cada uno tiene dones. En el versículo 8 vuelve a decir, Él dio dones a los hombres. ¿Quién? Dios. Dios, ¿qué dice en el versículo 11? Él dio a algunos. Ahora, no solamente está hablando que todos tenemos dones, pero también aquí ya empieza a reducir el campo. Porque aquí va a hablar de ciertos dones en otras áreas. Repito, en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 habla de otros dones. Hay muchos dones. Pero aquí, específicamente respecto a los que se está mencionando, él dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros Él dio el ser profetas, a otros Él dio el ser evangelistas, a otros Él dio ser pastores y maestros. ¿Quién? O sea, veamos, ¿quién es el que capacita? ¿Quién es el que otorga esa gracia? Dios. ¿Y cómo lo hace? Conforme Él quiere. O sea, no es cuestión de que uno esté inventando un don, no es cuestión de que uno se esté metiendo en un don que ni siquiera fue llamado a tener. Es Dios. Entonces, no perdamos de vista que es Él el que nos concede la gracia y el don, que al final de cuentas Él quiere para cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Eso necesitamos estar conscientes, primeramente, que es Él quien nos da los dones. No es algo que nosotros ni ganamos
ni tenemos de nacimiento, ¿sí? Sino es una gracia concedida. Versículo 12 nos hace ver, a fin de, o sea, ¿para qué estos dones? ¿Para qué tengo un don? ¿Por qué tengo ese don o regalo de parte de Dios? ¿Para mí? ¿Para tener un añadido más a mis títulos? Terminó la secundaria, preparatoria y demás. ¿Saben ustedes que ahorita estamos en tiempos de graduación? Son tiempos de graduación. Muchas escuelas terminan en mayo, otras terminan en junio. Pero son tiempos de finales de escuela. Y el final de la escuela para muchos implica que es el fin de su tiempo de aprendizaje. Algunos están graduando en estos tiempos de una licenciatura. Algunos están graduando de una maestría. De hecho, algunos obviamente están ya en el doctorado, pero algunos están graduando de kinder. Ahora sucede que hasta en kinder te dan un anillo, te hacen una ceremonia de graduación. En mis tiempos no era así. Pero ahora, cualquier etapa de estudio, se hace la graduación, se hace el anillo, se hace la foto. Porque así es el mundo. Al mundo le encanta reconocer. Al mundo le encanta colgarte medallas y además al mundo le encanta que se las cuelguen. Le encanta que le pongan más, un título más, un título más. ¿Por qué es que ahorita en las universidades normalmente se exige ya un nivel de qué? De doctorado, cuando hace 30 años solamente se exigía una maestría? ¿Por qué? Porque nos encanta la alabanza, porque nos encanta el reconocimiento, porque nos encanta que nos aplaudan y sepan quién soy yo. La verdad es esto. No somos nada. Sin Dios no somos nada más que meros seres humanos caminando muertos hacia la muerte eterna. Eso es lo que somos. Puedes tener doctorado, pero si no eres un hijo de Dios y no tienes el título de hijo de Dios que mencioné la semana pasada, que es el mayor y más grande título, y no haces nada por conseguirlo, eso es lo tremendo del amor de Dios. Es algo que te fue otorgado desde antes de la fundación del mundo, porque ahí te eligió Dios antes de que fundara el mundo. Y para ese título no necesitas, al contrario, si no te ves sin nada, no puedes tener ese título. Si no ves en Cristo, que es el todo de tu vida y la única posibilidad que tienes delante del Dios que te creó, estás perdido. Y eso lo va a ir hablando nuestro Dios a través de las cartas que estamos estudiando. Puede ser que tengas un montón de amigos, puede ser que te reúnas cada año con tu generación profesional, puede ser que hagas las grandes cenas, pachangas, bailes para celebrar la generación de los ingenieros, de los doctores, de los licenciados de tal año. ¿Y qué? Si no puedes celebrar cada domingo que eres un hijo de Dios junto con tu familia y hermanos en la fe, créemelo, es vana, la vana gloria de la vida, como dice la palabra, ¿sí o no? La vana gloria de la vida. Ahora, ¿cuál es la finalidad de estos dones? Aquí dice, se les dio, ¿para qué? A estos algunos se les dio esto para capacitar, a fin de, verso 12, Efesios 4:12, capacitar, darles capacidades, darles habilidades, darles poder, para capacitar a los santos, a los que ya han sido apartados para Dios. ¿Para qué? Para la obra del servicio. La palabra ministerio, por si no lo conoces, significa servicio. Para la obra de servirnos unos a otros. Para la obra del ministerio significa del servicio. ¿Para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al final de cuentas, los santos ya forman parte del cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que sucede con una persona como la que acabo de mencionar del día de ayer? Esa persona perdió la vista, esa persona perdió la capacidad de 2 de sus miembros en su cuerpo. Esa persona, con el favor de Dios, ruego y lloré por él en ese momento, que Dios tuviera misericordia y le permitiera recuperarse.
Y obviamente a lo largo de mis 35 años como médico, por gracia de Dios, me ha tocado ver muchos, la mayoría de los casos, gracias a Dios, que recuperan prácticamente al 90 y tantos %. Hay gente que no le queda ni una sola secuela, pero ¿saben lo que tiene que hacer esa persona? En esos meses que siguen, un proceso que se llama rehabilitación. Tiene que reaprender a usar su mano, tiene que reaprender a los movimientos. Ustedes saben, tenemos entre nosotros a Julio, el hijo de Salo y de Patti, que se vino abajo, quedó paralizado totalmente, y aun cuando la ciencia médica dijo que ya no tenía que estar en silla de ruedas, que esa era la más grande posibilidad, ahorita no sé si lo vieron a Julio, pero Julio anda sin bastón y sin nada. Y ustedes, los que pasamos todo eso juntos y con nuestros ruegos y súplicas, pudimos esperar un milagro de parte de Dios, y ahí está Julio, viene caminando como si nada y está enterito, bendito Dios. Y se cayó, se rompió la parte final de la columna y se cortaron prácticamente sus nervios, quedaron hechos. Y miren, aquí está y camina, y no trae bastón, pero sí trae la gracia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios está sobre él. Exactamente eso es lo que yo espero ver en esta persona que vi el día de ayer así, en unos tiempos también ver la misericordia. Pero qué terrible es ver al cuerpo de Cristo caminando con una crisis epiléptica y haciendo cosas que no son para un cuerpo santo. Por eso se necesita lo que dice aquí, gente que está capacitando al cuerpo de Cristo para que sea edificado, para que sea capaz, para que pueda servir. Para eso hay dones también. Ahora vean conmigo, por favor, en Efesios 2:19. Dice la palabra del Señor. En Efesios 2:19 dice así: ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, sino que son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice la palabra de Dios que somos edificados, agregados al cuerpo, agregados a la familia, agregados a la ciudadanía del Rey? ¿Para qué? Somos edificados para ser morada, para ser la casa del Dios viviente. Para eso. Pero para eso necesitamos ser edificados, para eso necesitamos ser capacitados, para eso es que los dones han sido dados a muchos. ¿Sí? Entonces, necesitamos estar conscientes, repito, que somos una familia. ¿Qué es lo que encontramos en una familia? Lo típico que encontramos en una familia, o lo que debería de caracterizar a una familia. Amor. Amor. No hay nadie en el mundo que te pueda dar el amor y la aceptación que te da la familia. Y amor y aceptación es algo que debe de fluir en esta familia, como un cuerpo. ¿Qué es lo que caracteriza a un cuerpo? Bueno, pues puede estar vivo o puede estar muerto. Y obviamente la iglesia es el cuerpo de un Cristo vivo, y por lo tanto la iglesia es un cuerpo vivo. ¿Qué es lo que nos debería caracterizar si somos conciudadanos de los santos? Si somos la ciudad de Dios,
Si la ciudad de Dios es celestial, pero nosotros somos la ciudad, la Sión del Señor, en una ciudad hay habitantes. Y nosotros deberíamos de ser un lugar habitable. La iglesia debe ser un lugar habitable, donde realmente se pueda vivir, se pueda habitar. Y obviamente para eso somos edificados. Y por supuesto, si somos un edificio, y si somos una piedra viva del edificio, si somos un ladrillo en el edificio, cada uno de nosotros, así como dice que somos un miembro del cuerpo, como un edificio. ¿Qué es lo que ocurre en un edificio? Un edificio es ¿qué? Visible. Un edificio es alguien que dice, mira ese edificio, es nuevo. Visible, se ve. La iglesia es la representación visible del Dios invisible aquí en la tierra. No hay nada en cuanto a respectivamente el perfecto plan de Dios. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, deje que caigan unos rayos y unos truenos y no vas a sentir la gloria de Dios. Sí, los animales, las flores, las plantas. Pero nosotros, la iglesia, somos la manifestación visible, viva, que muestra al Dios invisible. Y necesitamos darnos conciencia, cada uno de nosotros, que para eso estamos siendo edificados. El segundo aspecto que vemos aquí es la unidad que debe haber en ese edificio, en esa familia, en ese cuerpo, la unidad del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 13. El versículo 13 dice la palabra en Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. Hace 3 semanas, algo así, estuve con unas personas chinas, ateas. Y decir ateo es con relación a Dios, por supuesto. Pero me decía una persona que estaba yo compartiéndole la fe, me decía que Jesús es exactamente lo mismo que Confucio. Y él era confucionista. Entonces, aun cuando él cree y reconoce que Jesucristo vino al mundo, para él es exactamente lo mismo que Confucio, que Buda, que Lao. Entonces, estamos en unidad de la fe porque los dos creemos en Jesús, sí o no. ¿Verdad que no? No estamos en la unidad de la fe. Y te digo algo también. El asunto es que dentro del pueblo de Dios hay muchos conceptos de Jesús. Hay muchos conceptos de Jesús. Y déjame darte un ejemplo nada más. En muchos lados vas a escuchar de un Jesús que está suplicándote que por favor le abras la puerta de tu corazón porque quiere entrar a ti. Que levantes la mano y ya, que lo dejes entrar a tu corazón. Él está tocando a la puerta y la puerta solo tiene una manigueta por dentro. Ese Jesús no existe. Ese Jesús es el Jesús que creó todo lo que vemos y lo que no vemos con la fuerza de su poder. Ese Jesús es el único que te puede traer a vida porque Él es el verbo, la palabra de Dios encarnada. Y solo por la palabra nacemos de nuevo. Y solo por la palabra nos mantenemos. Y solo por la palabra llegaremos a conocer la gloria de Dios. Entonces, el Jesús suplicante no lo vas a encontrar en Juan 6. Cuando Juan 6 te dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no, lo echo fuera. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, dice que Él no viene a nosotros. Nosotros vamos a Él, enviados ¿por quién? Por el Padre. Nada más necesitas leer Juan 6 para que te des cuenta que estar en la unidad de fe, en la unidad de la fe que dice aquí Efesios, es demasiado importante porque va a marcar tu forma de vida diaria. En muchos lados se le da permiso a Jesús para actuar en diferentes circunstancias. En muchos lados se considera que Jesús es como un sirviente que todavía tiene que obedecer cuando yo declaro y decreto que Él tiene que hacer esto.
salvar a mi pariente que todavía no lo conoce. Y en otros, lo que tenemos que ver nosotros, y hemos visto por la gracia de Dios, que podemos acercarnos a Él con nuestras oraciones, peticiones, rogativas, súplicas y acciones de gracias. Pero en ningún lado que podemos tratarlo como un mero sirviente o al Espíritu mismo de Dios, que es una persona. No podemos decirle: Espíritu Santo, ven, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga. No, el Espíritu Santo ya está aquí desde que empezó la reunión, está aquí, no necesita venir, ya está. Y te digo dónde está: en su iglesia, en cada creyente está. No se sale y entra cuando lo llamas, no, ya está. Entonces necesitamos estar en la unidad de la fe. Para eso son los dones, para poder capacitar y enseñar, hasta que todos lleguemos, ¿qué dice aquí en el 13? A la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos ¿al qué? Al conocimiento pleno. Al conocimiento pleno, ¿de quién? Del Hijo de Dios. Nos es necesario conocer a Dios, al Hijo de Dios, porque conociendo al Hijo de Dios, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesús a Felipe cuando le dijo: mira, Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? O sea, muéstranos a Dios y nos basta. ¿Y qué le contestó? ¿No me has visto, Felipe? O sea, ¿no te das cuenta que yo soy Dios? Y tú y yo, hasta que alcancemos a conocer la plenitud de Cristo, obviamente estamos conociendo al Dios que creó los cielos y la tierra. Necesitamos el conocimiento pleno ¿de qué? De las metodologías espirituales cristianas, de las metodologías de oración. ¿Qué tipos de oración puedo tener para tener más poder, para tener más dinero, para tener más qué? Más conocimiento de Dios, más conocimiento del Hijo de Dios. Esa unidad se necesita, y tiene que haber unidad en la fe, unidad en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y todo esto es necesario, ¿para qué? Dice el versículo 13, para la condición, para alcanzar la condición de un hombre maduro. Para alcanzar la condición de un hombre maduro. Amado hermano y hermana, necesitamos madurar en la fe. ¿Por qué les decimos? El lunes tenemos en una casa, estudiamos el libro de Efesios. El martes estudiamos en otra casa teología. El miércoles estudiamos el libro de Santiago. El viernes estamos estudiando Marcos. El sábado estamos en el libro Hacia la Meta, estudiando Hacia la Meta. Tú dices, unos han de decir, muchos, para recoger ofrenda en todos. No, no se recoge ofrenda, no cuesta nada estar en esos cursos, nada. Simplemente se está capacitando a los santos. No se está recogiendo, se está dando lo que por gracia hemos recibido. Amados, necesitamos madurar como iglesia, necesitamos madurar individualmente. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana, es un proceso de madurez. No es quedarnos en el kinder. ¿Cuántos se hubieran quedado en primaria o en secundaria y ya no quiero seguir estudiando? Tú y yo conocemos gente así, que no pasó a preparatoria, o que tiene que hacer ahora una preparatoria abierta porque lo exigen en el trabajo. Amados, necesitamos darnos cuenta que el Señor nos quiere llevar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que llegar ahí? Porque hay demasiada falsedad alrededor nuestro. Respecto a esto de la unidad del cuerpo de Cristo, déjame decirte lo que dice el libro de Hacia la Meta, que 36 personas de ustedes lo compraron y lo están estudiando en sus casas, porque el sábado que nos reunimos aquí a estudiarlo, normalmente nos reunimos 8 personas a estudiarlo, los sábados a las 6:30 de la tarde, y de esas 8 personas tal vez 2 o 3 no lo traigan ni siquiera. Pero sí te digo algo, Otto Sánchez menciona esto y estoy totalmente de acuerdo y por eso lo menciono. Otto Sánchez dice que para esta unidad del cuerpo de la fe se necesita, número 1, conocimiento. Si no tienes conocimiento de Dios, cosa que lo que Pablo más oraba en las cartas es conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Entonces,
conocimiento. El conocimiento, ¿quién te lo da? Solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Un correcto conocimiento te hace ser uno en la fe y en la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Una motivación correcta. No solo el conocimiento correcto, sino una motivación correcta. ¿Por qué? Porque sin motivación correcta adquieres todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para traer una cabezota y poder estar presumiéndole a todos tus hermanos ignorantes lo grande que eres tú en el conocimiento profundo de la espiritualidad cristiana. El conocimiento sin una motivación es basura, alimenta tu soberbia, tu altivez, tu ego. Por eso necesitamos una motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación que debe mover al creyente? Una sola: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así como el conocimiento lo da la palabra, hay una sola motivación correcta dentro de la iglesia. Hay una sola motivación por la cual nos reunimos los domingos: glorificar a Dios, que se manifieste que Cristo es el Señor de su iglesia. Cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestros dones, cuando damos nuestras ofrendas, cuando damos lo que demos, lo hacemos en el nombre del Señor, y no lo hacemos para agradar a los hombres, sino para agradar a Él, aquel que nos compró con su sangre preciosa. Amado, la motivación correcta es hacerlo todo. 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Sea que comas, sea que bebas, hazlo todo. Y te pone las cosas más comunes del diario vivir: comer y beber. Hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y obviamente la gloria de Dios es la manifiesta presencia de Dios en tu vida, la manifiesta presencia de Dios en una congregación, o la manifiesta presencia de Dios en el reino que está repartido en toda la ciudad y aún en el mundo por medio de su iglesia. Entonces tenemos que tener un conocimiento por medio de la palabra, una motivación correcta, que solo es la gloria de Dios. Y la tercera cosa es que, lo tercero es una total dependencia de Él. Dependencia de Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y esa dependencia obviamente es en lo íntimo, en lo privado. En tus tiempos, desde que te abres los ojos y que sabes que por gracia divina y nueva misericordia cada día estás vivo, en tu dependencia se lo muestras a Él. No tienes que demostrárselo a los demás. Se lo muestras primeramente a Él en lo privado, diariamente. Se lo muestras en cualquier cosa que vayas a hacer, aún estés en el hotel más lujoso, en el restaurante, con los mejores platillos delante de tu jefe y el demás, el ejecutivo de tu empresa, y ninguno es cristiano. Como quieran, tú tomas los alimentos, inclinas tu cabeza, y puede ser que te atrevas inclusive a decirles: un favor, estos alimentos los da Dios, ¿me permiten orar por los alimentos? Que sería lo mejor, porque das testimonio. Pero si no, al menos no vas a tomar nada. Todo el mundo va a estar, inclusive eso va a llamar la atención a tus compañeros que están en la mesa. Se inclinó su cabeza y están en silencio. Respetas que no quieran creer nada, o que estén en nada, como tú estuviste también, pero tú das gracias a Dios, porque tú sabes que el Señor está en ti y contigo, y tú sabes que tienes un corazón agradecido. Dependes de Él, aún delante de los incrédulos, delante de la peor circunstancia. Tu vida total depende de Él, porque tu vida fue comprada por Él y para gloria de Él. Amados, esa es la vida cristiana: un conocimiento correcto, una motivación correcta y una dependencia correcta. No dependes de tu pastor, no dependes de tu congregación, no dependes de tu nombre que te estén dando como ministerio fulanito de tal. No, dependes del nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor de señores, Jesús. De Él dependes y de su palabra, porque sabes que tienes el espíritu de la iglesia, el espíritu del edificio, el espíritu del cuerpo vivo de Jesús. Amados, eso nos lleva a unidad del cuerpo de Cristo.
No importa que se llamen presbiterianos, metodistas, luteranos, bautistas, pentecostales, necesitamos estar en la unidad que solo tiene el cuerpo de Cristo. Y lo tercero, necesitamos crecer. Necesitamos crecer, no solamente estar unidos, sino necesitamos crecer. Ya mencionamos algo acerca de madurar, pero dice en el versículo 14 al 16 qué es el crecimiento, o por qué, o para qué es el crecimiento. Hablé ahorita acerca de qué, de las graduaciones. Para estar en la unidad de la fe que acabo de mencionar, necesitamos una misma escuela. ¿Cuál es la escuela para estar en la unidad de la fe? La única escuela que existe es la iglesia. El mismo libro de texto lo tenemos todos. ¿Cuál es? La Biblia. El mismo maestro tenemos todos. ¿Cuál es? El Espíritu Santo del Señor, que nos dirige ¿a qué? A toda verdad. El mismo cuidado tenemos. ¿Quién es? El buen pastor de las ovejas. Y el mismo propósito. ¿Cuál es? Vivir para su gloria. O sea, eso es la iglesia y esa es la unidad. Pero repito, no se trata de que estemos en un mismo sentir. Necesitamos crecer en ello. Y para eso, dice la palabra en el versículo 14. Estamos en Efesios 4, versículo 14. ¿Para qué debemos de llegar a ser hombres maduros? Para que ya no seamos niños sacudidos, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas. Tú te vas a la playa y aun cuando las olas estén bajitas, ya ves que a veces está picado, decía mi abuelita, está picado, no te metas ahorita, el mar está picado. Pero ahorita con todo y bandera negra, como quiera la gente que viene de fuera se mete con todo y lo picado que esté, pero un adulto se mete y sabe que se afirma bien y la ola no lo tumba, le da una pasadita por ahí. Pero un niño, ¿qué le hace una ola a un niño? Lo ahoga, lo trae de allá para acá, está gritando desesperado porque siente que se va a morir ahogado, siente que se va a morir, que ya no puede más. El detalle es que hay muchos hermanos en la fe que están en esa situación. Nacieron de nuevo, se quedan niños en la fe, y entonces en la primera circunstancia que barre por encima de sus vidas, los tumban. Y no solamente los tumban, ni siquiera, ¿cuántos les ha ocurrido que te quieres levantar y viene la siguiente ola? ¿Sí o no? A todos nos pasó eso en algún momento. Te quieres levantar y ¡pum! Vas al suelo otra vez con la siguiente ola. Así pasa con muchos hermanos en la fe, porque siguen siendo niños, no han madurado. Por eso son uno y otra vez revolcados por las circunstancias que le rodean sus vidas, porque por la teología y el conocimiento equivocado, torcido, deformado o ignorante que le dieron, no puede sustentarse verdaderamente en la verdad, valga la redundancia, que es Cristo, la roca que es Cristo. ¿Sí? Debemos de crecer, no quedarnos como niños, porque los niños son sacudidos por las olas. Necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque dice ahí la palabra, porque son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Están aquí, mañana son testigos de Jehová, al rato son mormones, al rato son gnósticos, al rato son, y todo viento de doctrina suena bien y voy para allá. Eso sucede cuando no madura el niño, cuando no crece el niño. Y ya dijimos en qué debe crecer: en el conocimiento, en la fe, etcétera, etcétera. Ya lo vimos en la unidad del cuerpo de Cristo. Para no ser llevados por todo viento de doctrina. Es que este pastor, ese predicador trae poder. Mira, poder es que te humilles delante del Dios Altísimo. O sea, es que ese no hace unas declaraciones, hace unos decretos. Amado, humíllate delante del Todopoderoso. Tú no eres nadie. Sin Cristo tú no eres nadie. Tienes acceso al trono de la gracia para hallar oportuno ¿qué?
socorro. No dice para llegar y pisotear la autoridad de aquel que lo tiene todo en Cristo. Entonces, llevado por todos lados, por todo viento de doctrina, llevado por todos lados, ¿por qué? Dice el versículo 14, la astucia de los hombres. Astucia. Usan el razonamiento, usan tu debilidad, que es tu carne, y también es mi debilidad, mi carne. La carne es débil, pero el espíritu está presto, está fuerte. Dijo nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? Tenemos que estar dándonos cuenta que tenemos una tendencia natural a querer buscar ser Dios o como Dios. Ese fue el pecado que está en Génesis 3 con respecto a Eva. Y eso sigue estando ahí latente en cualquier hermano en la fe. Y entonces se deja llevar por la astucia de los hombres que dicen, es que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos han oído esto? Todos. ¿Verdad que sí? En algún momento un pastor te dijo, es que Dios tiene un propósito para tu vida. Hace poco hablaba con un hermano en la fe que tiene mucho tiempo que no se reúne en ningún lado. Dice, estoy tan confundido porque la verdad de las cosas, en el tiempo que estuve en el cristianismo jamás encontré mi propósito. Fíjense nada más. O sea, lo que me hace no acudir y no congregarme es que se me dijo todo el tiempo que había un propósito y no lo encuentro todavía. Qué triste, ¿no? Pero fue llevado por la astucia de los hombres. Fue llevado por qué? Ahí dice en el versículo 14, por las artimañas engañosas del error. Artimañas, engaños que te hacen errar en tu vida diaria, en tu oración, en tu manera de ver a Cristo, en tu manera de hablarle a Dios, en tu manera de servir aún a la iglesia, en tu manera de dar también. Artimañas, engaños del error. O sea, todas estas cosas se tienen que quitar, y la única manera es creciendo en el cuerpo de Cristo, creciendo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el versículo 15? Lo contrario. Hablemos, ¿la qué? La verdad. La verdad. ¿Cómo? Con una actitud de amor. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que ha sido tan grande su misericordia. Cuando tú hablas con otro hermano en la fe, que lo ves caer en pecado y pecar y pecar y pecar, tú le dices, amado, oh mi hermano, no te digo esto porque yo sea un buen juez, soy el peor juez porque soy pecador igual que tú, pero sí te animo que dejes tu pecado y te arrepientas. Se lo dices en amor, pero le estás dando una verdad. Mientras sigas haciendo eso, tu vida va a seguir siendo miserable, porque ni puedes pecar a gusto porque te sientes mal, y tampoco puedes gozarte en el gozo de tu salvación, porque estás contristando al Espíritu Santo que te selló el Señor, con el que te selló el Señor. Entonces, necesitamos hablarnos la verdad en amor. Necesitamos crecer, dice el versículo 15, ¿en qué? En todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. En todos los aspectos, sí, amados. Necesitamos crecer en un amor genuino de unos para con otros, y esto el Señor nos va a ir dando luz. Necesitamos crecer en humildad y saber que estamos para servirnos unos a otros. Estamos para crecer ¿en qué? En todos los aspectos, en todos, amado. Eso es crecer. Necesitamos crecer. La graduación, ¿cuándo va a ser? ¿En un mayo, junio? No, mi amado, la graduación va a ser cuando el Señor te recoja y te reciba con sus brazos abiertos y te diga, bien hecho, buen siervo fiel, ven al reposo de tu Señor. Ahí va a ser la graduación. Entonces nos falta, sí nos falta, no sabemos si un día, un año o 20 años, no lo sabemos, el Señor tiene, pero necesitamos estar creciendo. Dice aquí el versículo 16, hay una consecuencia de esto, sí, hablando la verdad en amor, creciendo en todos los aspectos,
cuáles son esos aspectos? Dice aquí, de quien, versículo 16, todo el cuerpo bien ajustado y unido. Todo el cuerpo bien ajustado y unido. Amados, necesitamos preocuparnos primeramente por el cuerpo de Cristo. Esta iglesia local, que nos volteamos y nos vemos unos a otros y somos una representación de la iglesia que está en el universo, que está en todas las edades de la humanidad. Pero si no podemos realmente entre nosotros ajustarnos, unirnos verdaderamente, ¿cómo vamos a hacerlo con toda la iglesia? Dice aquí, en Él debemos ajustarnos y unirnos. ¿Cómo? La cohesión de las coyunturas que proveen. ¿Conforme a qué? Al funcionamiento, estoy en el versículo 16 de Efesios 4, al funcionamiento adecuado de cada miembro. Funcionamiento adecuado de cada miembro. Pero es que yo nada más vengo a la iglesia, o sea, yo vengo, me siento y me voy. No me interesa conocer a nadie más, amado. Si eres parte del cuerpo de Cristo, no eres sino un dedo o un ojo o una mano paralizada. Amado, necesitas funcionar dentro del cuerpo de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo, no lo escogimos nosotros, Él lo escogió. Y necesitamos funcionar adecuadamente cada miembro. No dice que solamente algunos miembros funcionen, porque si no pasa lo que pasó con la persona que les acabo de comentar ayer. Y así se produce ¿qué? El crecimiento, dice en el versículo 16, el crecimiento del cuerpo. El crecimiento del cuerpo. No se trata de que vamos a crecer de 140 o 120 a 2000 o a 20,000. No, yo no estoy diciendo esto. La palabra, tú sabes que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que tenemos que crecer y madurar. Todo lo demás viene por consecuencia. Un cuerpo vivo puede mostrar que tiene vida, pero un cuerpo muerto se está muriendo cada vez más, si no ha llegado a la muerte total. ¿Saben ustedes que un promedio de 5,000 iglesias en Estados Unidos se mueren cada año? ¿Saben ustedes que 50,000 pastores renuncian cada año a su actividad, a su función? ¿Saben ustedes eso? Es terrible, ¿a poco no? Y estoy hablando cristianas, iglesias cristianas. Es algo terrible. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida de la iglesia y la palabra es el sustento. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, por supuesto, haciendo la obra. Y dice aquí que ese crecimiento del cuerpo es ¿para qué? Para su propia edificación en amor. Su propia edificación en amor. Quiero que terminemos con 1 Corintios 13. Veamos lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 13, verso 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de estos es el amor. El amor. Amados, necesitamos que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado
necesitamos crecer en la unidad del cuerpo de Cristo y aparte crecer en el conocimiento de Él. Edificación, unidad y crecimiento. Y para eso el Señor ha dado dones a su iglesia. Oremos y seamos agradecidos por lo que hasta hoy el Señor ha hecho. Pero por otro lado, busquemos del Señor lo que tiene por delante y que nos dé de su gracia para seguir en la carrera. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, queremos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la vergüenza. Nosotros no somos menos que otros, ni más que otros, sino solamente somos lo que la medida de fe en Cristo nos muestra. Somos siervos y esclavos por amor de Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a buscar realmente ser edificados, ser unificados y crecer en el cuerpo de Cristo. Yo te ruego esto para que la vida de Cristo en nosotros se vea y podamos hablar que vivimos la vida cristiana para gloria de Dios Padre. En Cristo Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén.